En esta ocasión vamos a enseñarles cómo podríamos convertir estos datos ya en un glosario terminológico. El primer paso va a ser descargar esta lista en una forma de texto, en formato de texto, como el siguiente. En esta lista en texto ya tenemos nuestras palabras, nuestros términos clasificados por rango, por frecuencias y por palabra. El siguiente paso consiste en irse a Notepad++ org y bajar ahí este procesador para hacer la conversión de los textos. Una vez que se baje y se instale, se abre. Estos son gratuitos. Seguido se copia la lista de palabras que queremos convertir y la abrimos el Notepad una vez que ya esté descargado y cargamos nuestras palabras. La diferencia de Notepad es que todos los renglones ya son para poder procesar código. Y lo que hay que hacer es convertir esta lista de palabras en un formato que pueda ser manipulado por el procesador de Lexonomy. Para poder convertir el glosario de Lexonomy, nos registramos en lexonomy.eu, abrimos una cuenta y en la cuenta lo que hacemos es escribir nuestro correo electrónico, lo que nos piden, seguir las instrucciones y una vez que esté formado la cuenta y que esté ya registrado, se pueden leer las instructivos aquí como cómo se formatea un diccionario, y una manera sencilla que lo vamos a hacer ahorita es ingresen esta liga tareas@linguaxinternet, abran el diccionario RSE que ya lo tengo hecho y en el diccionario lo que van a hacer es abrir una de las entradas léxicas. Por ejemplo, en este caso ya tengo asunto y una vez que aparece esta ventana en la entrada, váyanse aquí donde dice editar y en editar una vez que le abran la entrada para editar, váyanse a esta pestaña que es donde les dice cuál es el código fuente y abran el código fuente. Este código fuente, cópienlo y ya pueden cerrar ese archivo y ese péguenlo en un nuevo archivo que vayan a abrir en Notepad 2 y lo pegan. Aquí ya están
las instrucciones, lo que hay que borrar en este son los términos que van apareciendo en cada uno de los espacios marcados. Las marcas aquí abre un corchete angulado y cierra con corchete angulado. Y son por pares. Una es el inicio y otra es el cierre de cada una de las marcas. Aquí, por ejemplo, abrimos una para frecuencia. Entonces nada más van a borrar ese. Y van a borrar aquí, en este caso, todos los elementos que están entre los corchetes angulados. En cada uno de ellos les está diciendo exactamente cuál es la categoría que están modificando. ¿Sí? Aquí abren hasta que cierre el corchete angulado. Recuerden que todo van a dejar los espacios en blancos para que tengan sus pares de clasificación. Y ese archivo ya guárdenlo. Guárdenlo como un archivo, en este caso DTD. Sí, porque va a ser un archivo de XML. Y pongan la extensión DTD, documento, que sería lista, y en vez de ponerle XT le ponen DTD. Entonces, ¿qué lo guardan? Ok. El siguiente paso es en el documento de Notepad+, ya que lo copiaron, es repetir esta por la cantidad de entradas que ustedes tengan. Entonces, si tienen 20 entradas en su diccionario, en su glosario, pues van a ser 20, copian y pegan las 20. Copian y pegan las 20. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad. Y lo que van a hacer es colocar su información en estos espacios en donde cierra una marca y donde abre una marca y donde cierra la marca. Se guían por los corchetes angulados cuando están confrontándose uno frente a otro en este espacio. Aquí es donde insertan su término. Una vez que ya tienen todas las palabras registradas, como en este caso, aquí ya colocamos los elementos de la categoría, nos falta meter las definiciones, pero por lo menos ya pusimos en los términos como las palabras que encabezan las entradas, que es en headword, empresa, entry, y así sucesivamente todo. En los casos de frecuencia, pues ponen ahí las frecuencias que obtuvieron en cada uno de sus análisis, frecuencia, el clavidaje y los efectos, y así sucesivamente van poniendo cada una de las palabras. Y cuando ya hicieron ese trabajo, entonces nada más guarden su archivo. Ok, con la extensión DTD. ¿Sí? Le dejan su nombre de archivo y lo guardan.
Aquí ya lo tengo guardado, entonces simplemente le voy a ponerlo. Cierran esa herramienta. Y regresamos a Lexonomy. Ahora sí, ya pueden crear su diccionario. Entonces ponen crear un diccionario. Le ponen su nombre. Les dice dónde va a estar hospedado. Les pregunta qué tipo de modelo de formato quieren. Escojan el diccionario bilingüe y le dan crear. Entonces ya nos dice que el diccionario está listo para ser creado. Entonces abren la liga del espacio donde está creado el diccionario. Desaparece esta ventana. Editan. Y le dan cargar, upload. Antes de cargar, ¿sí? Les dicen seleccionar un diccionario. Abren el archivo. Le piden que purgue antes de que lo carguen y ya lo cargan. Y en Lexonomy ya quedan sus entradas cargadas. Le dan finished. Y ya entran en el diccionario. Desaparecen las palabras que acaban de registrar ya incluidas en el listado del Lexonomy. Abran su hoja de cálculo donde guardaron la información de cada uno de los términos. La diferencia entre Lexonomy y los términos básicamente es que en Lexonomy los organiza de manera alfabéticamente y en su hoja de cálculo están ordenados por los criterios de frecuencia. Entonces, lo que tienen que hacer es cada uno, por ejemplo, aquí está asunto, en su hoja de cálculo donde aparece asunto, es donde van a tener que poner la información que les requiere el programa. ¿Ok? La manera de hacerlo es dar un clic en asunto, abrirle editar. Aquí ya está registrada la frecuencia. Entonces esta información la vacían en la columna que le corresponde, quienes dejan en headword la palabra, el efecto, si es positivo lo manejan donde dice efecto, y la frecuencia de ocurrencia, que es esta columna de aquí, de las frecuencias. Eso lo manejan en este espacio. El siguiente paso consiste en escribir ya todos los otros elementos.
hay que indicar qué parte de oración es. En este caso es un sustantivo, pone noun. La definición van a tenerla que buscar en internet, en uno de los diccionarios, es el de la Real Academia de la Lengua Española o el Diccionario del Español de México, y aquí la van a llenar en esta caja. Ahí le ponen su definición en español. Y le dan OK y se van al siguiente punto, que en el caso de definición les pide cuál es la traducción. En el caso de la traducción les va a abrir otra ventanita y la traducción pues van a poner su traducción correspondiente, buscando en el diccionario de el Collegiate, escoger una sola definición que es la apropiada. Y esa la registro. El siguiente caso consiste en hacer el ejemplo, y para hacer el ejemplo van a escoger la fuente de donde obtuvieron la información, y también van a pedirle que les dé también el ejemplo concreto. En este caso, la fuente correspondiente para el ejemplo de asunto es en el documento. Aquí vamos a tomar el libro de responsabilidad social. Lo abrimos y hacemos una búsqueda de la palabra asunto. Lo encontramos y seleccionamos el ejemplo que sea el más apropiado. Ok, se copia la oración completa. Vamos a buscar uno que tenga una oración. Aquí hay uno que tiene una oración. Ok. Aquí encontramos una. Dice también: oración para la cooperación y el desarrollo presenta una línea orientadora no obligatoria en este asunto, especialmente dirigida a, etcétera, etcétera. Aquí es un párrafo bastante grande, pero es bastante explícito en el sentido de que nos dice qué es, cómo se usa. Se ponen, abren las comillas, se pega el texto, se revisa que el formato no deje muchos espacios. Se cierran las comillas y se le da OK. Aquí lo guardamos en fuente. En realidad lo que tenemos aquí es el ejemplo, entonces este lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a poner en target. Ahí sí le damos OK. Y la fuente en realidad viene siendo el documento. Nos vamos al encabezado del documento y copiamos la información de dónde viene este documento, de dónde, cuál fue
la fuente y lo pegamos en la fuente. Lo hacemos como en el otro caso. Borramos ahí, copiamos y pegamos. Hay que borrar eso. Entonces pegamos allá y otra vez lo formateamos para que nos quede legible. Se llama la información principal y le damos OK y ya guardamos el documento. Ahora el documento ya aparece con los formatos que queremos. ¿Okay? Ahí está nuestra primera entrada. Este es lo que tenemos que hacer. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de las entradas hasta completarla. En este caso, bueno, ya las tengo hechas en RCE y al final de su diccionario debe tomar una forma parecida a este. Sus entradas están del lado izquierdo y cada una de las entradas tiene su estructura donde se muestra la frecuencia, se muestra el clavidaje y se muestra el efecto. Esto nos da bastante información sobre la entrada. Se nos dice si es un sustantivo, que es femenino, en este caso, y en español se refiere a una empresa multinacional. Ya nos viene la traducción. En este caso, pues no hay una traducción porque es un nombre propio. Y los ejemplos correspondientes. Una vez que hemos terminado eso, ya está el diccionario, entonces el siguiente paso es copiar la liga y esa liga la pegamos en un texto que vayamos a subir en internet o que sirva de referencia para nuestro diccionario. Y esta es más o menos la manera en que se hace un glosario.